Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a nuestro programa de La Espadaña. Hoy que es viernes 26 de junio y estamos ya tocando los últimos días de este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, quisiéramos en nuestro programa de vida y obra de Santa Teresa tocar un aspecto en la vida de Santa Teresa que dice mucho a la revelación del Sagrado Corazón de Jesús, y es la humanidad de Jesucristo. Cómo a Santa Teresa le ayudó tanto el tocar esa humanidad de Jesucristo, que hizo que se elevara a esa divinidad de la cual es esa clara exponente en sus escritos y en sus obras. Y todo esto lo vamos a analizar con María Ángeles Álvarez en este programa en Radio María que hoy comenzamos y que queremos ofrecer en esta clausura de este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, tocando esa imagen que bien nos representa de la humanidad de Jesucristo con ese corazón abierto. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Y ya tenemos en línea a María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Un saludo para todos. Comentábamos al inicio, María Ángeles, que el programa de hoy de Vida y Obra de Santa Teresa nos parecía muy oportuno que, como estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús en junio, no podíamos acabar este mes en La Espadaña sin poner una mirada en Santa Teresa, viendo la humanidad de Jesucristo, cuánto le ayudó, que en definitiva es uno de los mensajes y de la imagen que nos deja el Sagrado Corazón de Jesús, lo que es la humanidad de Jesucristo. Sí, como Santa Teresa nos dice cosas muy bonitas que se basan en su experiencia, y por tanto vamos a ir poco a poco hablando de cuál era la visión que Santa Teresa tenía sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Porque para ella, es que Jesucristo es el centro de la vida de la santa. Realmente en él la santa se encontró con el resucitado, y este encuentro pues cambió completamente su vida. Es decir, ella, un poco a la misma manera de San Pablo, se encontró con él y se sintió salvada por él. Se podría decir que sintió, como decía el propio San Pablo, al que ella leía mucho, ella no era ella la que vivía, sino que era Cristo quien vivía en ella. Entonces, a partir de ese momento de encuentro con el resucitado, la vida de Teresa cambió completamente, ¿no? Y todo fue por un camino que vamos a ir poco a poco relatando. Todo se deriva, por tanto, de él, ¿no? Y sobre todo de que es Jesucristo el que la había amado primero, que también ocurre con todos nosotros, ¿no? Es decir, que también el Papa Francisco muchas veces recarga esto, ¿no? Es ese Señor que primerea, ¿no? Que primero ama, y que la correspondencia a ese amor de Jesús, pues es, en el caso de la santa, pues ella le devuelve el amor con un amor profundo, íntimo, de naturaleza esponsal. Sí, es ese amor que tú dices también que se da en el corazón de Jesús en el mensaje a Santa Margarita María de Alacoque, donde viene a ser un reclamo del amor con que Dios ha amado a la humanidad y la poca correspondencia que ha tenido por parte de nosotros los hombres. Claro, y decir, bueno, yo te amo, ¿no? Como nos sentimos amados por Dios, y que Él nos exige, nos pide, nos dice, nos ruega, ¿no? Que le amemos también, ¿no? En esta relación con Él vivo y resucitado, ¿no? Toda la vida de Santa Teresa pues está alrededor del seguimiento de Jesús. Cuando hemos ido leyendo y cuando la obra de la Santa, que lo hemos ido comentando en este programa tantas veces, Padre, sí. Realmente vemos que la vida de la Santa pues es realmente un seguimiento profundo de Jesucristo, para configurarse con Él
para anunciarlo, una vez que ella tiene ya una experiencia de él profunda, para darle gracias continuamente con todo lo que hace en su vida y para bendecir su nombre en cada momento de su existencia. Por lo tanto, su vida se orienta hacia esta unión profunda con el crucificado, ¿no? Que es lo que ella siempre quiso, porque al final, hasta en el último momento de su vida, recordemos que cuando estaba en el lecho de muerte, ¿no?, ella decía esa frase de: hora es ya de que nos veamos. Y es hora ya de que yo te he visto, Señor Jesucristo, pero ya es hora de que nos unamos profundamente en este último momento. Sí. Como decía, algo muy interesante y que me gusta volver a recalcar para todos nuestros oyentes es que leer a Santa Teresa es como ir leyendo el Evangelio, porque ella los tenía profundamente no solamente leídos, sino asumidos y vividos, ¿no? Por ejemplo, cita los Evangelios ya a Jesús, según el padre Tomás Álvarez, en más de 200 ocasiones en sus escritos. Uh-huh. Está continuamente refiriéndose a Jesús, ¿no? Y además las palabras que ella nos cuenta, que ella nos relata, no son palabras simplemente que cita, ¿no?, sino que son palabras que han pasado a su interior. Sí, es cierto. O sea, ella tiene esa sensación de que han sido pronunciadas para ella, ¿no?, a la manera de los místicos. Y hay que tener en cuenta en esa época, además, María Ángeles, que la lectura de la Biblia, de los Evangelios, prácticamente casi era en latín. Y luego también mismo la ceremonia, la celebración de la misa era en latín. Entonces la memorización en este caso de las palabras de Jesús y los Evangelios podía ser más difícil para las personas. Pero ella, como las había sentido que se las habían pronunciado en su interior, sí. Que ella estaba ahí, entonces estaban grabadas, como ella dice, con un sello profundo en lo más hondo de su alma y por tanto no se le olvidaban, ¿no? Ahora, son las palabras que realmente la marcan. Sí. Y una pregunta a María Ángeles, tú que te has metido en el tema de la humanidad de Jesucristo en Santa Teresa, ¿tú por dónde crees que le viene? ¿Viene en sí por la lectura de la Sagrada Escritura o viene por el encuentro con las imágenes de Jesucristo? Bueno, yo creo que el origen es el que acabo de decir, es decir, el encuentro con el resucitado, ¿no? Y a partir de ahí ella intenta seguir buscándolo, ¿no? Esa búsqueda del amado, y le va a buscar en distintas fuentes, en distintos lugares, ¿no? Le busca en la Biblia y la lee como palabra que también está pronunciada para ella, ¿no? En el Evangelio y en la Biblia, entendida desde la figura de Jesucristo. Y luego después, como vamos a ir analizando, pues en un montón de hechos de su vida, ¿no? En la Eucaristía, en la comunidad, en la propia iglesia, son sitios en los que Teresa buscaba a Jesucristo y donde lo encontró, donde se encontró con esta humanidad de la que vamos a ir hablando. Sí. Experimentó de nuestro Señor Jesucristo. En lo que experimenta la santa, pues voy a decir una serie de ideas que son profundas y que hemos ido también relatando, y los que conocen a Santa Teresa le van a poner enseguida el predicado a todas. Es decir, le experimenta la santa a nuestro Señor Jesucristo en la luz, en la hermosura, en el camino, en el esposo de las parábolas, en la majestad y en la vida. Es decir, son realmente ahí donde ella, todas estas ideas que vamos a ir desarrollando, ¿no?, poco a poco la fueron dándole a conocer a Teresa esa imagen con la que ella se encontró, ¿no?, con este Cristo resucitado, con el que se encontró en la Encarnación y que realmente le cambió la vida. Podemos pensar que qué palabras de Jesucristo impresionaron más a Teresa, y yo he recogido con el padre Tomás Álvarez, que es esta frase que le repetía Jesucristo a Teresa en lo más hondo del corazón: soy yo, ¿no? Soy yo, y que ella nos lo repite en muchos momentos de su vida. Sí. He recogido un texto en que voy a leer para que podamos un poco analizar, que me parece muy interesante y que, bueno, pues que le recomiendo a nuestros oyentes que lo lean tranquilamente, ¿no? Del libro de la vida, en el capítulo 25,
los números 17, 18 y 19. Muy bien, lo repetimos por si acaso, Libro de la Vida, capítulo 25, versículos 17, 18 y 19. 18 y 19, Muy sí. bien. He cogido trozos para Muy bien. ir leyéndolo todo. Dice así la santa: pues estándome sola, sin tener una persona con quien descansar, ni podía rezar ni leer, sino como con persona espantada de tanta tribulación y temor, de si me había de engañar el demonio, toda alborotada y fatigada, sin saber qué hacer de mí, sino que me dejó el Señor padecer, temiendo 1000 peligros. Oh Señor mío, cómo sois vos el amigo verdadero, y cómo poderoso, cuando queréis, podéis, y nunca dejaréis de querer si os quieren. Alábenos todas las cosas, Señor del mundo. Oh, ¿quién diese voces por él para decir cuán fiel sois a vuestros amigos? Todas las cosas faltan. Vos, Señor, de todas ellas nunca faltáis. Poco es lo que hacéis padecer a quien os ama. Oh, Señor mío, qué delicada y pulida y sabrosamente lo sabréis tratar. Quien nunca se hubiera detenido en amar a nadie sino a vos. Parece, Señor, que probáis con rigor a quien os ama, para que en el extremo del trabajo se entienda el mayor extremo de vuestro amor. Pues estándome en esta gran fatiga, aún entrando no había comenzado a tener visión. Solas estas palabras bastaban para quitármelo y quietarme del todo. No hayas miedo, hija, que yo soy, y no te desamparé. No te desampararé, no temas. Sí. Bueno, pues este texto tan bonito que acabo de leer, ¿no?, en el que nos relata la santa pues una serie de cosas que a mí me parece que pueden ser muy familiares para todos los oyentes, ¿no? Es decir, cómo a veces nos encontramos solos, como decía ella al principio, nos sentimos soledad, que no tenemos una persona con quien descansar. En estos momentos también, días tan duros de confinamiento, podemos llegar a sentir esto. O también tenemos personas a nuestro alrededor, pero con las que no podemos hablar o relajarnos, sí, o tener una conversación espiritual, ¿no? Uh-huh. En estos momentos de gran incertidumbre que sentimos a veces, como dice la santa, no podía rezar ni leer. Es decir, no era capaz de sentarme a rezar tranquilamente. Y esto muchas veces a personas espirituales las preocupa mucho. Es decir, no tengo ni un momento de serenidad. ¿Cómo no soy capaz de rezar, Señor? ¿Cómo no soy capaz de leer, no? Y era una persona, como decía la santa, y como somos muchas veces, con gran temor y tribulación de que nos engañe el demonio, es decir, de caer, de pecar, ¿no? De ir por la senda equivocada, de errar, ¿no? Y teniendo, por tanto, 1000 peligros. Y vemos cómo la santa en un momento determinado, después de todo esto, hace una serie de exclamaciones muy a su estilo que nos muestran un poco el camino. Dice: oh Señor mío, ¿cómo sois vos el amigo verdadero? Es decir, cómo el Señor es el amigo verdadero. Es decir, esa cercanía que tiene que ver con toda esta imagen de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, aquel amigo que está a nuestro lado, aquel que nos falta, que nos sentimos muchas veces solitarios, le tenemos en Jesucristo, que nunca nos va a dejar, como nos dice la santa, que es gran amigo de sus amigos. Y que aunque nos falten todas las cosas del mundo, aunque todo se mueva, siempre va a estar Él ahí, ¿no? Y cómo a veces sentimos que también el Señor nos prueba. Es decir, que pasamos momentos de duda, de incertidumbre, de dolor, de muerte, pero que el Señor nos va probando con amor en este extremo. Y cómo ella oía estas palabras que nosotros podemos hacerlas nuestras en nuestro corazón, ¿no? Nos dice el Señor, a la vez que le dice a Teresa: no hayas miedo, hija, que soy yo. Uh-huh.
Pues estas frases se las podemos repetir nosotros con la Santa en el interior para darnos alegría y esperanza. La Santa tenía vuelta la vista hacia Jesucristo, como lo vemos en sus escritos. Se centraba en la resurrección, se centraba en la pasión, se centraba en ese momento del diálogo con la samaritana, que tenemos en la Encarnación ese precioso cuadro que vino de la casa de su padre, ¿no? Sí. Cuando, con el texto de Domine, Dani Aquam, ¿no? Sí. Son momentos en los que ella volvía a recrear, a mirar a Jesucristo, porque frente a las ideas de que la espiritualidad mística tiene que estar por encima de las imágenes para que realmente sea un momento y una vida espiritual, como si dijéramos de mayor altura mística, pues la Santa reclama la presencia de Jesucristo y su humanidad como verdadera, como camino, y por tanto ella era muy amiga de imágenes que nos ayudan a poder ponerle rostro a Jesucristo. Yo iba a recalcar, María Ángeles, precisamente esto que estás bien diciendo, porque efectivamente, o sea, Santa Teresa será amiga de imágenes y ponderará mucho en sus conventos, en sus fundaciones, todo lo que son imágenes. Es una adelantada incluso en el tiempo, porque la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en su revelación, que viene a darse prácticamente 100 años después de Santa Teresa, viene a manifestar esa imagen de Jesucristo en su humanidad, y cómo Santa Teresa, cuánto le ayudará para entrar en la humanidad de Jesucristo las imágenes. Claro, ella incluso al principio de su vida espiritual, sus primeros padres espirituales y lo que se llevaba en aquel momento, decían que tenía que sobrepasar esto, ¿no? La parte corpórea de la imagen de Jesucristo y de ir un poco por encima, y ella fue la que bajó la imagen de Jesucristo como base fundamental de la vida de los cristianos, ¿no? Sí. Porque apoyándonos en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es como podemos afianzar nuestra propia vida en el Señor y nuestra propia vida y nuestra experiencia en Él, apoyándonos en lo corpóreo de su presencia en nuestra vida. Por tanto, es necesario rechazar el vacío y rechazar todo aquello que nos lleve a lugares como demasiado alejados de la realidad, ¿no? Y predicar al Jesucristo que está con nosotros, al Jesucristo humano, como nos dice Teresa, ¿no? Que está, por tanto, persuadida de este hombre Jesús que está con nosotros y que es realmente inseparable de nuestra santificación. Es decir, si decías la Santa Teresa que no somos ángeles, que somos humanos, ¿no? Y no nos podemos hacer ángeles siendo humanos. O sea, lo que tenemos es la figura de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a trascender nuestra naturaleza humana y, por tanto, a santificarnos por todo lo que nos ha dejado, por nuestro encuentro con Él en la Eucaristía y por la lectura de su vida, por sus palabras, por la propia experiencia que cada uno de nosotros puede tener, ¿no? Creo que son testimonios muy bonitos que nos deja la Santa y que nos ayudan a caminar. Sí. Esto lo cuenta, padre, voy a citar otro libro. Sí, bueno, porque así nuestros oyentes, y más ahora ya en la vista del verano, de supuestas vacaciones, si llegan para algunos, el tema de las lecturas puede ayudar mucho, así que siempre solemos recomendar libros en la Espadaña. ¿Qué libro recomendar? Bueno, es un libro bastante profundo, pero que tiene una lectura, yo creo que sencilla para cualquiera, sí, del gran teresianista Secundino de Castro, el padre Secundino carmelita, que se llama Cristología Teresiana, bueno, que muy está bien. editado por la editorial de Espiritualidad, ¿no? Entonces, padre Secundino de Castro y el libro Cristología Teresiana. Sí, de la editorial de Espiritualidad, ¿no? Ahí nos viene a decir algo que me gustaría volver a remarcar, ¿no? Cómo Cristo Jesús para Santa Teresa es el mediador necesario y absoluto, y que nuestro encuentro con Jesucristo, por tanto, es aquel camino que nos va a llevar al Padre, ¿no? Y que Santa Teresa, dice el padre Secundino, nos dice que en la preparación de ese encuentro místico, de esos momentos profundos de oración a los que tenemos que, como cristianos, pues abrirnos, ¿no?, a esa experiencia de amor de Dios, no debemos prescindir de las imágenes y de las representaciones de la humanidad de Cristo.
y que la santa nos anima a ello, ¿no? Porque ella experimentó la presencia de la humanidad de Cristo justamente en un momento de su vida muy alto de experiencia mística. Es decir, ella nos lo relata en las séptimas moradas. Es decir, en las séptimas moradas nos habla de esta humanidad de nuestro Señor Jesucristo. No habla de cosas muy abstractas, como si dijéramos muy celestiales, que se nos escapan de nuestro conocimiento humano, sino que nuevamente nos pone a nuestro Señor Jesucristo, a su humanidad, a su manera de ser hombre, al Jesús hombre, ¿no? Como en las séptimas moradas, en la cima de su experiencia mística, y que, por tanto, este tema de la espiritualidad teresiana, de la humanidad de Cristo, pues yo creo que es un tema importante para conocer el pensamiento de nuestra santa. Sí, sí. Y Teresa de Jesús, dice el padre Secundino también, una idea muy, muy bonita, es que estaba realmente persuadida, ¿no? Estaba realmente enamorada, en palabras de ella, de este hombre Jesús que estaba inseparablemente a su lado, ¿no? Hemos ido también leyendo a lo largo de los programas cómo ella lo sentía con ella, en ella, a su lado, ¿no? Cómo estaba, cómo caminaba con él, cómo en cada Eucaristía ella sentía que estaba Jesucristo con ella, ¿no? Que realmente volvía a encontrarse con el resucitado en cada Eucaristía, y que era una manera de volver a encontrarse con él. Quizás eso tenemos todos que pensarlo también, ¿no? Al acercarnos al sacramento de la Eucaristía, este predicamento de la Santa, ¿no? Sí, precisamente te iba a preguntar, María Ángeles, porque es una lástima cómo se nos va el tiempo aquí en La Espadaña. Cuando te quieres dar cuenta ya se nos acaba el programa. En estos minutos que nos quedan de programa, María Ángeles, ¿qué le podemos recomendar a los oyentes en base a Santa Teresa para entrar en la humanidad de Jesucristo? Pues yo creo que siguiéndola a ella, que es muy práctica y nos dice cosas, bueno, pues nos dice que nos pongamos a orar de corazón al amigo que es nuestro Señor Jesucristo, que nos podemos ayudar y podemos ayudarnos perfectamente con imágenes de Jesucristo, que nos podemos ayudar con imágenes, buscar esos momentos de encuentro, estar a solas muchas veces con quien sabemos que nos ama. También ella nos dice, tenemos que dejar la puerta a ese encuentro con Él, y que pensemos que la Eucaristía son momentos especiales para encontrarnos con la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, que resucita por nosotros y se une profundamente a nosotros, y que tanto los momentos previos a la Eucaristía como los de después, el Señor está en nuestra alma y por tanto está obrando activamente con nosotros, ¿no? Nos está amando, estamos uniendo nuestra humanidad a la suya y por tanto estamos trascendiendo nuestra propia naturaleza. También la Santa nos anima a leer la Biblia y los Evangelios de una manera personal y profunda. Podemos pensar lo mismo que ella pensaba, ¿no? Que estas palabras han sido y son pronunciadas para nosotros, y que por tanto nosotros estamos con nuestro Señor Jesucristo en los pasajes que Él nos va relatando, y que tenemos que ir haciendo nuevas las palabras, ¿no? Pues tomamos, María Ángeles, estas 4 recomendaciones que nos haces mirando a Santa Teresa en torno a la humanidad de Jesucristo, que veo que son muy prácticas, que es la oración, las imágenes, la Eucaristía y la Sagrada Escritura. Así que, sí, bueno, tener bien claro. Por último, me gustaría decir solo una cosa que tiene mucho que ver con la Santa, que es la comunidad. Es decir, donde encuentra Santa Teresa a Jesucristo, a la humanidad de Jesucristo, es en el hermano, pues en la comunidad, en las comunidades religiosas, en la familia, los que vivimos en familia, en el hermano. Es decir, es como el último paso y el más importante para poder entender dónde está esa relación con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que se plasma directamente en donde vivimos, ¿no? En la comunidad, en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Muy bien, pues nos quedamos con estas 5 recomendaciones para entrar en la humanidad de Jesucristo en lo que es mirando a Santa Teresa: oración, imágenes, Eucaristía, Sagrada Escritura y comunidad. Pues María Ángeles, muchísimas gracias por este programa tan especial de Vida y Obra de Santa Teresa, que va a hacer mucho bien en este mes de junio que estamos culminando el Sagrado Corazón,
para ayudar a todos nuestros oyentes a entrar en esa humanidad de Jesucristo, de la cual Santa Teresa pues fue una gran exponente. Sí, simplemente, ya que hemos hecho recomendaciones, una última. El que quiera profundizar, que lea el libro de las moradas nuevamente. Muy bien. Y que entonces se encuentre ahí con todo esto que estamos hablando. Fantástico, que lo lleve en la mochila, en la cabecera, que se lo ponga ahí, y un buen libro de verano. Pues muchas gracias, María Ángeles. Pues un saludo para todos. Muy bien. Y ánimo a los enfermos y a todo el mundo, pues mucho ánimo en estos momentos de desconfinamiento. Sí, y quedamos emplazados para el próximo, si Dios quiere, a final de julio, que esperemos que pueda ser ya no vía telefónica, sino en los micrófonos aquí de la Espadaña, si Dios quiere. Muy bien, pues un saludo, María Ángeles, muchas gracias. Un saludo para todos. Hasta la próxima. Adiós. Llegamos así al final de nuestro programa en este Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez en La Espadaña, donde hemos querido adentrarnos, estando en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, en esa humanidad de Jesucristo que se manifestó en Parell Le Monial a Santa Margarita María de Alacoque, y de la mano de Santa Teresa pues hemos ido a esa humanidad. Muchas gracias por la atención en estas recomendaciones que les hemos dado en nuestro programa para llegar a esa humanidad de Jesucristo, y les esperamos una vez más en Radio María, aquí en La Espadaña. Hasta entonces, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.